Los sistemas totalitarios siempre vienen porque hay mucha turbulencia en el país. Y entonces vienen y te prometen que van a hacer las cosas mejor. Entonces, como el marxismo, siempre va a ser mejor, pero han habido 100 millones de muertes, literalmente, y todavía no ha cambiado. Porque el ser humano tiene ciertas propensidades a sufrir. Entonces, estos modelos, por fuerza, te dicen, no, yo voy a terminar tu sufrimiento. El socialismo, el nazismo, vamos a terminar tu sufrimiento. Yo no quiero una utopía, y nunca pasa. Entonces, lo que pasa cuando hay un nivel de gran ansiedad y de pobreza, o que ya están cansados de la política, ya están saturados en algo, vienen estas personas, estos líderes que son muy buenos en venderte las cosas y te prometen algo, y después que te lo prometen, te controlan y ya perdiste el control. Entonces, es la colectividad. Te obligan a pensar de una persona y quieren matar el individualismo. Eso es lo que pasa. Así que el individualismo es lo que hay que mantener. Y poco a poco una masa va, como pasó en la Unión Soviética. No hubo derrame de sangre y se terminó la Unión Soviética, porque llegó una masa crítica que ya no podían más y querían soltar. Porque la valoración es lo que le da el coraje a la persona. Coraje con miedo. Los héroes hacen las cosas con miedo, pero lo hacen porque valoran el país, la bandera, su familia, ser propio. Así que la valoración es lo que aumenta la valentía. ¿Qué pasa en las culturas como la cubana, la venezolana y en otros países del tercer mundo que no han podido salir de estos líderes y qué es lo que nos los impide? Sí. Esto no es política, esto creo que es psicología. Exacto. Los sistemas totalitarios siempre vienen porque hay mucha turbulencia en el país. Y entonces vienen y te prometen que van a hacer las cosas mejor. Entonces, como el marxismo, siempre va a ser mejor, pero han habido 100 millones de muertes, literalmente, y todavía no ha cambiado. Porque el ser humano tiene ciertas propensidades a sufrir. Entonces, estos modelos, por fuerza, te dicen, no, yo voy a terminar tu sufrimiento. El socialismo, el nazismo, vamos a terminar tu sufrimiento. Yo no quiero una utopía, y nunca pasa. Entonces, lo que pasa cuando hay un nivel de gran ansiedad y de pobreza, o que ya están cansados de la política, ya están saturados en algo, vienen estas personas, estos líderes que son muy buenos en venderte las cosas y te prometen algo, y después que te lo prometen, te controlan y ya perdiste el control. Entonces, el poder y el control son cosas diferentes. El control se le da a una persona que sabe más que tú en un tema. Si vas a un médico, tu médico sabe más de diabetes que tú. Le das control a que te ayude, pero no el poder. El poder es la decisión íntima de habilidad de poder decir, no quiero esto. Entonces, cuando los sistemas totalitarios te piden el control, pero lo que hacen es que te quitan el poder. Wow. ¿Y qué pueden hacer? Lamentablemente, muy pocas cosas se pueden hacer colectivamente porque inmediatamente pierdes las armas, pierdes el poder, y si tratas de hacer algo vas a la cárcel. Lo que puedes hacer es tratar de liberarte tú individualmente. Yo tengo un colega que está viviendo en Venezuela, es médico y ha hecho la biocognición, y hemos hablado sobre eso. No puedes hacer nada colectivamente, pero sí puedes hacer algo individualmente con tu familia y mantener los niveles, porque otra cosa que los totalitarios tratan de quitarte te tratan de cancelarte la historia. Te quitan los héroes de antes, te quitan la historia, te quitan todo para crear una historia nueva. Entonces, ¿qué se le enseña a los hijos? La historia que tienen que seguir viviendo. Y muchos países hacen eso, los países especialmente comunistas y socialistas, hacen eso, te quieren borrar la historia
que eso está pasando un poco acá en Estados Unidos. Quieren borrarte la historia, crear la política correcta para que entonces sea el pensamiento en grupo. No tiene que ver nada si es demócrata o republicano. Es la colectividad. Te obligan a pensar de una persona y quieren matar el individualismo. Eso es lo que pasa. Así que el individualismo es lo que hay que mantener. Y poco a poco una masa va, como pasó en la Unión Soviética. No hubo derrame de sangre y se terminó la Unión Soviética, porque llegó una masa crítica que ya no podían más y querían soltarlo. ¿Y cómo se puede trabajar el miedo? Primeramente, ver si es un miedo funcional o no. El miedo funcional es que si ves un león, es muy bueno tener miedo, porque es buenísimo. Cortisol, adrenalina para poder correr. Ahora, si ves un león detrás de cada árbol, es disfuncional. Entonces, ¿cuál es qué función tiene el miedo? Si no tiene función, entonces algo que has creado que estás proyectando hacia el mundo como si existiera en el mundo. Yo hice unos estudios cuando era estudiante en Vanderbilt sobre eso, sobre las fobias. Y lo que pudimos ver es que las fobias se proyectan a personas o a animales o a acrofobia, miedo a la altura, por miedo a la muerte, y entonces se convierte en una ansiedad y se convierte en una fobia, porque sin darte cuenta estás poniendo la muerte debajo. Entonces, cuando aprendes que hay unas técnicas que usamos, cuando aprendes a tomar posesión de lo que proyectaste, no intelectualmente, sino de una manera experiencial, pierdes el miedo. Y el miedo no tiene que ver nada con ser un cobarde. Tiene que ver con la falta de valoración que le das a las cosas o a las personas. Si una persona, por ejemplo, si te dicen, ¿cuál es lo opuesto al valiente? El cobarde, no. Lo opuesto al valiente es la falta de valoración que le da a las cosas. Qué bueno. Es el terreno de la valentía. Si estás ahora estás en un puente y en el mar hay posiblemente que hay ciertos tiburones y puede ser peligroso. Entonces estás ahí y se te cae un cigarrillo. No vas a tirarte al mar para un cigarrillo. Se cae tu hija y sin pensar, ¿por qué? Porque la valoración es lo que le da el coraje a la persona. Coraje con miedo. Los héroes hacen las cosas con miedo, pero lo hacen porque valoran el país, la bandera, su familia, ser propio. Así que la valoración es lo que aumenta la valentía.